Tuto Quiroga nació aquí en Bolivia, estudió en el colegio, nació en Cochabamba, estudió en el Colegio de La Salle de Santa Cruz. De ahí fue a estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Texas A&M. De ahí trabajó 7 años en IBM y de ahí vino aquí a Bolivia por causa de que en ese tiempo se había abierto una convocatoria a profesionales bolivianos que quisieran trabajar en la función pública. En ese tiempo trabajar en la función pública era algo posible para alguien incluso sin ser parte del partido de gobierno, y era algo honroso hacerlo. En ese sentido, Tuto Quiroga entra como asesor técnico, sube a algún viceministerio, de allí asciende al Ministerio de Finanzas, de Hacienda, y así es como ingresa a la carrera política. Con el pasar del tiempo, aquí estamos hablando finales de la década de los 80, luego con el pasar del tiempo se vuelve un militante activo del Partido Acción Democrática Nacionalista del general Hugo Banzer, quien para su última candidatura le invita a Tuto Quiroga a ser su compañero de fórmula, su candidato a vicepresidente. Son elegidos ambos democráticamente, es el primer ex dictador convertido a la democracia que es elegido en las urnas en la América Latina, y Tuto Quiroga se constituye entonces a sus 36 años en el vicepresidente más joven de la historia de Bolivia. Pasa 4 años del gobierno de Hugo Banzer, donde él es diagnosticado con cáncer de pulmón y entonces renuncia a la presidencia, dejando el cargo a Tuto Quiroga, que se convierte en el presidente de nuestro país durante un año, en el periodo de 2001 a 2002. Este es Tuto Quiroga, es un expresidente de Bolivia, que se dedicó desde entonces hasta ahora a la lucha por la democracia, no solo de Bolivia, sino de América Latina, y en cuanto a su postura política, se infiere de con quienes ha participado. La Acción Democrática Nacionalista ha sido el partido conservador y de derecha más fuerte del siglo XX de nuestro país, y en ese sentido, Tuto Quiroga, como militante de ese partido, ha sido una persona de derecha y conservador también. Hay una cosa que quisiera remarcar aquí, y es que para el final de la vida del general Banzer, este hombre, junto con su ala de ADN, Acción Democrática Nacionalista, tenían una postura acerca de, o más bien una postura que consistía en que no era tan importante mantener la ideología política del partido como era de importante mantener la imagen pública del general Banzer. Esta ala de ADN, que se llamó en ese tiempo los dinosaurios, lo que les interesaba en resumen era que el general Banzer tenga una buena imagen pública. Y Tuto Quiroga lideró la otra ala de ADN, la que se llamaba el ala de los pitufos. Estos pitufos, lo que les interesaba no era la imagen pública de ningún político, sino el mantener los valores y principios ideológicos de ADN, como dije, derecha conservador. Ok, perfecto, gracias. Entonces, Juan Pablo, una pregunta. Ahora mismo, ¿se podría decir que Tuto dice de sí mismo ser de derecha conservador? Y por lo que estoy escuchando de ti, ¿realmente ha trabajado como alguien de derecha y conservador durante estos años? Sí, es precisamente eso lo que sucedió. Él viene trabajando como alguien de derecha conservadora desde que entró en la carrera política, como es evidente, como dije, en su participación como vicepresidente y presidente por ADN, luego en su participación por el Partido Demócrata Cristiano y el ADN en 2006,
por el Partido Demócrata Cristiano también, y el MNR en 2014, y algunas otras cuestiones más. Además, que es de Latinoamérica una de las figuras más importantes en la lucha por la recuperación de la democracia venezolana, sin ser venezolano. Y eso, claro, es parte de su trabajo. Ok, gracias. Ahora vamos a abordar varios temas que son argumentos que yo personalmente he escuchado y he visto en redes sociales una y otra vez, de gente de izquierda, de gente de derecha, de gente de centro, gente que se dice ser conservadora, gente que se dice ser verdadera oposición en contra del MAS, y que es simplemente un poco confuso. O sea, no sé si realmente es cierto que esto es así, entonces tal vez tú nos puedes esclarecer un poco estos puntos. Uno de los primeros argumentos que yo he escuchado en contra de Tuto repetidas veces es que Tuto solamente se aparece cuando hay época de elecciones y el resto del tiempo, no sé, es un politiquero o no sé, simplemente no hace nada, pero sí postula a la presidencia cuando van a ser las elecciones. No sé si nos puedes comentar un poco acerca de la carrera de Tuto después de que él ya haya concluido su presidencia, como decías, con ADN. ¿Qué hace Tuto? ¿Cuál es su campo laboral? ¿Qué hace en política? ¿Cuál es cómo se involucra con la política boliviana en general, fuera de las épocas de elecciones? Bien, sí, es un punto importante y que ha sido motivo de ataques hacia este político. Y claro, es importante aclararlo. ¿A qué se dedica? ¿Qué hizo después de ser presidente? Muchos le acusan de que solamente vivió de la renta vitalicia que en Bolivia se otorga a los expresidentes. Y bien, como dices, es un punto importante que hay que aclarar. ¿Cuál es la respuesta? Es la siguiente. Tuto, desde que concluyó la presidencia en adelante, se encargó de, primeramente, en aquellos años de 2000 a 2010, digamos, él se encargó de gestionar, de directorios en bancos mundiales. Él trabajó en el Banco Mercantil, que actualmente es el banco privado más grande de Bolivia. Estuvo, como dije, en 16 directorios de bancos internacionales. Se ha dedicado abiertamente a la, como ya había dicho también anteriormente, a la recuperación de la democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ha sido una figura influyente en esas cuestiones. También se ha desarrollado en el Fondo Monetario Internacional, tanto como boliviano cuando fue presidente, en cuanto a adquirir inyecciones económicas y condonación de deudas, que eso es algo que vamos a tocar más adelante, y también trabajó en el FMI como trabajador del mismo Fondo Monetario Internacional. Aparte, en estos últimos años ha trabajado con OpenAI, los desarrolladores de ChatGPT. Trabajó en una empresa de hecho, la empresa es NVIDIA, que hace los chips para inteligencia artificial, que tiene su sede en España y en Japón. Ha sido una de las personas que cuando TikTok apareció, él estaba trabajando en la empresa que iba a hacer competencia para TikTok. Luego ese proyecto no se concretó, pero en fin, se dedicó a algunas cosas en el ámbito internacional, pero ¿cuál ha sido su dedicación en el ámbito nacional? Ha sido ser la única figura de derecha histórica en el país existente desde que entró el MAS hasta el día de hoy. Muchos, como dices, le critican y le dicen que solo aparece en época de elecciones, pero y por eso es falsa oposición y no sé qué. Y la pregunta sería, ¿y la verdadera oposición entonces dónde estaba? ¿Cuándo apareció? No apareció ni siquiera en época de elecciones. O sea, ¿dónde estaba todos estos años entonces la verdadera oposición? Y la respuesta es que la verdadera oposición siempre fue Tuto Quiroga. Desde que el MAS asumió la presidencia hasta ahora,
él fue una de las cabezas de la verdadera oposición. Ahora, obviamente, con el pasar de los años, hay a quienes ya les parece un político viejo, más bien lo que Bolivia necesita ahora es experiencia, ¿no? Claro, sí, exacto. Y es un poquito en este tema de... Y de hecho es una pregunta genuina que tengo yo. ¿Qué cargos ha ocupado Tuto Quiroga en política en Bolivia en estos últimos, digamos, 24 años? O sea, partiendo desde el 2000, aparte de ser presidente, expresidente de Bolivia, ¿qué más ha hecho? O sea, ¿ha tenido algún cargo oficial por parte del gobierno o cómo ha sido el tema en estos últimos años? Bien, es una excelente pregunta. Con el gobierno del MAS, Tuto Quiroga no ha trabajado, obviamente, porque como digo, es oposición y lo ha sido desde sus inicios, pero ha coadyuvado en una gestión que no era un interés masista, sino un interés nacional, que era la recuperación o la lucha por el interés legítimo nacional en la recuperación del mar. Esto, como sabemos, sucedió el 2018, Bolivia estaba haciendo gestiones con la Haya y por ese motivo él con Carlos Mesa, Tuto Quiroga con Carlos Mesa, fueron delegados para todas estas cuestiones. Luego, tristemente, como sabemos, eso no se concretó por algunas malas gestiones de parte del gobierno en particular y eso es lo que sucedió, pero como miembro del gobierno trabajar en la función pública no lo ha hecho porque es opositor y con el MAS, tristemente, no se puede trabajar en la función pública y al mismo tiempo pensar diferente. En cuanto a cargos políticos nacionales, creo que eso es todo. Cargos políticos internacionales ha tenido un par. Por ejemplo, es consejero del ERC, el Partido de Europeos Conservadores y Reformistas. Ha trabajado con... el 2020 ocupó un cargo cuando el gobierno no era el MAS, sino era el gobierno constitucional de Yanine Áñez, que ya podemos decir si fue bueno o no, eso es otro tema, pero fue un gobierno constitucional y ahí ocupó el cargo de delegado político ante instancias internacionales precisamente para denunciar vulneraciones constitucionales y a derechos humanos y fundamentales por parte del gobierno de Evo Morales. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo.